Hola, aquí presentaremos algunas tablas. Estas tablas están en el libro Manual del Soldador y en el material del curso. Tenga en cuenta que se nos brindan varias tablas útiles, para que podamos saber el peso promedio, promedio de piezas, promedio de placas, entre otras cosas. Entonces podemos usarlo para consultas. Inicialmente esta tabla se refiere a peso por metro lineal de barras, donde tenemos barras cuadradas, redondas y hexagonales, y nos dan las medidas por calibre. Un ejemplo explicativo sería: queremos comprobar el peso de una barra de 1 pulgada, siendo una barra cuadrada de 6 metros de largo, que es el estándar común, entonces 6 por 5 nos da el valor de 30. Sumando el peso de 30 kilos, siendo el peso de la barra, recordando que el valor 5 está condicionado en la tabla, vea que, en la tabla, 1 pulgada está condicionada al valor de 5060, tomando este valor y multiplicado por la longitud de 6 metros, nos da el peso de 30 kilos. La siguiente tabla tiene un principio similar a la tabla anterior, excepto que aquí habla de ángulos en forma de L, por lo que aquí tenemos ángulos, donde se dan las dimensiones de las aletas y el espesor, a diferencia de las barras donde solo tenemos el diámetro. En el caso de los ángulos podemos tener 3 medidas, siendo los valores de las pestañas diferentes o iguales. Si los ángulos tienen pestañas iguales solo se considerará una medida. Ejemplo, tenemos una pieza de esquina de media pulgada de ancho con pestañas iguales de aproximadamente 1/8 de espesor, siendo el valor de las pestañas en milímetros 3,17. Recordando que algunos ángulos tienen aristas desiguales, por lo que tenemos que consultar otra tabla. Supongamos que tenemos una barra angular que mide 1 pulgada por 1/8, donde pesa por metro 1,27 kilogramos. Si la pieza mide 6 metros haremos 6 por 1,27 dándonos el valor de la barra angular con un peso aproximado de 7 kilos. Y 600 gramos, casi 8 kilos. Cabe mencionar que las mediciones generalmente tienen una tolerancia, es decir, una variación de medición. Así que, si utilizas esta tabla para adquirir material, ten en cuenta que puede haber variaciones. En esta tabla ya tenemos el peso por metro de chapa lisa. En este caso la medida será de kilos por metro cuadrado, dependiendo del espesor, con un valor dependiendo del material. Ejemplo: acero forjado, acero al carbono, hierro fundido, cobre, latón. Hay otras tablas para otros materiales. Y cada material tiene una densidad específica. Supongamos que queremos ver cuánto pesa una lámina de cobre de 5 milímetros. Miramos en la tabla donde vemos que el cobre pesa 44 kilogramos por metro cuadrado. Vea la tabla que el cobre es más pesado. Si queremos comprar 1 metro de chapa por metro cuadrado, tendremos 44 kilos. Una placa común mide 3 metros por 1,5 metros, es decir 3 metros por 1,5 metros, lo que nos da 4,5 metros cuadrados, multiplicado por 44,5, dado en la tabla, dando el valor aproximado de 200 kilos. Similar a la tabla anterior, es decir peso por kilogramo. Sin embargo, para chapa de acero se da al revés, es decir, cuánto pesa 1 metro cuadrado de chapa. Esta tabla también nos aporta otros espesores, siendo una tabla más específica. Ejemplo: una lámina de 40 milímetros de espesor, pesando cada metro cuadrado de esta lámina 314 kilos, siguiendo el principio de la tabla anterior, 3 por 1,5, nos da el valor de 4,5 metros, multiplicado por 314 kilos, lo que nos da como resultado que una placa de 3 por 1,5 nos da el peso de 1400 kilogramos. Otras tablas que tenemos son tablas de dimensiones de peso de tubos de acero inoxidable y acero al carbono. Tenemos estas tablas, que son los estándares de consumibles. Esta tabla nos indica dónde podemos encontrar fácilmente el ítem estándar respecto a los consumibles del material. El estándar AWS separa materiales, especificación de materiales, especificación de consumibles, entre otras cosas. La especificación de los consumibles está separada en títulos, por lo que comienza con A5 y un punto. Ejemplo: A5.1, A5.2 y A5.10. El estándar AWS en cuanto a consumibles se encuentra dentro de ASME 2 parte C. En la siguiente tabla vemos que todos estos números de consumible tienen la letra adelante.
Según la siguiente tabla, si queremos trabajar, por ejemplo, con titanio, nos da el proceso TIG, MIG, MAG y plasma. Otros procesos no cuentan con consumibles para titanio. Voy a AWS a 5.16 para conocer los consumibles para estos procesos, para soldadura de titanio. Otro ejemplo, vamos a soldar una placa de acero de baja aleación, SAE 1045, si tuviéramos que elegir el proceso de oxiacetileno utilizaríamos a 5.2. Vemos en la tabla que el acero al carbono clase A5.2 se combina con acero de baja aleación. Si tuviéramos que trabajar con alambre tubular FCAW para aceros de baja aleación utilizaremos a 5.29. Vemos que es una tabla que te ayuda a encontrar consumibles más fácilmente. Tenemos esta tabla que sigue a modo de guía, no siendo una ciencia exacta, pero puedes orientarte en ella, siendo una forma de identificar materiales mediante el triturado. Si tomamos un material, por ejemplo, el acero, que es el número 2, si mueles el acero soltará chispas que tendrán forma de figura 2, es decir, líneas rectas soltando unas estrellas en el medio. Si es hierro forjado vemos que solo aparecerán rayones rectos, generalmente rojos, mientras que el acero para herramientas tendrá un poco más de chispa. Si prestamos atención a la chispa, al rechinado, podemos identificar materiales. Lo ideal es tomar el material ya identificado y triturarlo, para poder compararlo con el dibujo, para una mejor identificación. Otro ejemplo es el carburo de tungsteno, que es un material difícil de rectificar, es decir, que es muy duro y prácticamente no produce chispas. Si toman la tabla de adelante tenemos la longitud relativa de las chispas. La traducción de esta tabla es, por el tipo de método de molienda y el tipo de material que identificará. Además de identificar el tipo de chispas, también identificamos los colores de las chispas. Por ejemplo, el material una era acero al carbono, las chispas cercanas a la muela serán amarillas, hacia el final blancas, las cantidades de chispas serán muy pocas y la forma estará bifurcada. Para cada tipo tienes la traducción de qué son las chispas. Recordando que es orientativo, pero es interesante que lo lleves a la práctica, ya que te da una idea de cómo son el color y los tipos de chispa. Muchas gracias, hasta la próxima clase.